3. Ya. Buenas noches, profesor, compañeros. El día de hoy vamos a hablar acerca del análisis del caso de la Casación 2210-2022 Lambayeque, que tiene como tema el cohecho pasivo propio en ejercicio de la función policial. Le voy a dar pase a mi compañera Magda para que nos hable un poco acerca de la introducción. Buenas noches con todos. Este caso se trata de corrupción policial, específicamente del suboficial José Alejandro Paiva Jurupe, quien fue condenado como cómplice de cohecho pasivo propio por solicitar dinero junto a otros policías a personal médico, a cambio de no denunciarlos ante el Ministerio Público. La víctima en este caso fue el Estado y el bien jurídico afectado fue el correcto funcionamiento de la administración pública, en especial la probidad y legalidad en la función policial. El delito está tipificado en el artículo 395-A del Código Penal, que sanciona a policías que soliciten beneficios indebidos. Este caso refleja una grave deslealtad institucional que socava la confianza ciudadana y debilita el Estado de Derecho. Este análisis busca evaluar tanto la configuración penal del delito como su impacto social, mostrando cómo la corrupción dentro de la policía afecta profundamente la seguridad y legitimidad del Estado. A continuación, Antonio nos habla sobre los fundamentos de hecho. Bien, gracias, estimada Magda. Vamos a continuar hablando un poquito de los fundamentos de hecho. Sí, es importante mencionar que esta casación, eh, como antecedente, hubo una sentencia en la cual sancionan a los actores del delito, al alférez Edward Diego Pérez, autor, al suboficial Holber Alexander Cruz Rojas, Antonio Nicolás Guevara Quevedo, y como cómplice a José Alejandro Paiva Jorupe. En la primera instancia le, le imponen una pena privativa de libertad de acuerdo al artículo 395-A del Código Penal, a 8 años y una reparación civil de 50.000 soles. En segunda instancia, ratifican en parte, pero modifican la sanción penal a 6 años y una reparación de 20.000 soles. Pero además, en esta casación, también para un mejor entendimiento, analizan el hecho 2, porque en la sentencia de vista de segunda instancia decían, argumentaban también un primer hecho, que era que los mismos efectivos policiales habían infringido y habían liberado a una persona que estaba detenida por homicidio de su menor hija, ¿no? Entonces, en esta casación, para mejor claridad, ellos indican que se va a analizar el hecho 2, que es una situación que sucede el 14 de octubre del 2020, en la cual la señora Julia Sánchez Calderón va a la comisaría con lesiones que le infringieron la junta vecinal, perdón, la ronda vecinal, y ella aduce que presenta golpes, ¿no? Entonces los policías le dan los documentos para que ella pase el reconocimiento de medicina legal. La señora va a medicina legal y la señora regresa a la comisaría a poner una denuncia indicando que eh, los médicos le habían pedido 15 soles, le habían cobrado 15 soles. Entonces los policías que ya mencioné,
detienen a los médicos, ¿no? Se trasladan, ¿no? Y lo traen a la comisaría los ponen bajo el calabozo, ¿no? Se entiende así. Y sin ningún proceso, ninguna orden de algún juez, y tampoco no comunicaron al fiscal, ¿no? Entonces, entre ellos estaba la persona que pone esta casación, que es José Alejandro Paiva Jurupe, y él participa de este hecho. Posteriormente, el médico detenido y los técnicos detenidos eh, eh, están ahí, y los policías le piden la suma de 2.500 soles para que no informen al Ministerio Público de lo ocurrido, ¿no? En la cual por esa situación son sentenciados en primera y en segunda instancia lo ratifican en parte, ¿no? Y esta situación hace que el policía, ¿no? Es sentenciado a 6 años de pena privativa de la libertad. Y este policía, que es José Alejandro Paima, solicita, ¿no? La casación porque indica que no se ha respetado el debido proceso, ¿no? Entonces, incluso cita también el primer hecho que ya mencioné, en la cual esta casación ratifica la sentencia de vista, porque indica que eh, José Paiva Jurupe, en su rol de funcionario, participa de esta infracción al Código Penal, a sabiendas que eso no debe cometerse por un efectivo policial, ¿no? Entonces, este delito es tipificado como cohecho pasivo propio, como ya lo mencionó mi compañera en la introducción, y los jueces aquí analizan eh, el acto doloso que tiene José, porque en su rol de efectivo policial comete, si bien es cierto, no es el autor del delito, pero al estar presente y al no actuar, al dejar que sus compañeros ejecuten esa acción, él, al no decir nada, es cómplice. Entonces, es por eso que en su sentencia indican que es un hecho, es cohecho pasivo propio, ¿no? Entonces, en la cual, como ya lo han mencionado, está tipificado en el artículo 395-A, que específicamente lo cometen los policías eh, en ejercicio, ¿no? Porque él participó primero en el traslado del médico y de los técnicos de medicina legal. Guardó silencio, nunca dijo, se opuso a esa situación, ¿no? Participó de este acto ilícito. Asimismo, actuó, si él hubiese dicho, por ejemplo, ¿sabes qué? Eso está mal, no lo hagan, eso nos va a traer consecuencias, y se hubiese retirado, hubiese informado a su superior, quizás hubiese salido de esta situación legal que está afrontando, ¿no? Entonces, al no decir nada, ya es cómplice de este delito. Tuvo una responsabilidad porque, si es que él hubiese informado a su jefe de forma inmediata o retirado del lugar, reprochando a sus compañeros, eh, él, él hubiese salido librado de esta sanción penal que le han impuesto a todos, ¿no? A todos. Entonces, esta casación concluye que, como suboficial, él coadyuvó, eh, sabiendo que era un delito, y procedió ilegalmente también a que sus compañeros extorsionen a este médico y a los técnicos de medicina legal. Y esa conducta
se sanciona como lo especifica el Código Penal. Bien, eso sería parte del fundamento de hecho. Ahora doy pase a mi compañero Lorenzo para que explique un poco los fundamentos de derecho. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, estimado docente. ¿Me escuchan, verdad? Hola, ¿me escuchan? Sí, compañero. Bien. El tema, materia de análisis es cohecho pasivo propio. Citado en el artículo 393 del Código Penal respecto a corrupción de funcionarios. El delito de actualidad en nuestro país, según las estadísticas a nivel nacional, ocupa uno de los primeros lugares sobre delitos de infracción del deber. Es un delito contra la administración pública, entre otros derivados, que por naturaleza del tipo penal es cometido por un funcionario o servidor público, conforme lo cita el artículo 425 del Código Penal. En principio, son sujetos cualificados que vienen a ser autores del delito. Pueden ser intraneos o también pueden ser extraneos. Intraneos porque son los que forman parte interna de la institución, colaboradores, funcionales. Y infringen la ley dentro de quebrantando las funciones estipuladas en sus reglamentos internos. Entre los delitos derivados de la figura del cohecho, se tiene el delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial, conforme lo estipula el artículo 395A del Código Penal. Este tipo penal se encuentra vigente desde el año 2017, que fue incorporado mediante el decreto legislativo 1351 a nuestra legislación peruana. Como figura del delito, el único sujeto cualitativo que puede ser autor del delito es el miembro de la Policía Nacional, al quebrantar sus funciones estipuladas dentro de las normas internas y reglamentos funcionales, así como las normas vigentes. Al solicitar, aceptar, recibir o condicionar obtener un beneficio a otro. En este caso, como ya lo mencionó el compañero, el efectivo policial José Alejandro Paiva Yuruque, quien ha recurrido a esta casación, está involucrado dentro del delito de cohecho pasivo propio por la omisión de su función al permitir que se efectivice la solicitud del requerimiento de 2.500 soles al médico que fue trasladado a la comisaría para que no cometió. Esta casación se refiere de la resolución número 28 del 30 de junio del 2022, emitida por la primera sala penal de apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que confirmó la sentencia de primera instancia en la que se condenó al imputado como cómplice del delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial, en agravio del Estado, y poniéndole 6 años de pena privativa de la libertad e inhabilitación por el plazo de la pena, conforme a los ejercicios 1, 2 y 8 del artículo 36 del Código Penal, y fijó la indemnización conjunta de 20.000 soles. Los delitos de infracciones del deber y de mera actividad, conocidos como delitos
delitos de corrupción de funcionarios son cometidos por sujetos activos, es decir, personas que desempeñan la función en una institución pública al servicio de la ciudadanía y del país. Cuando es un delito especial o cualificado por cuanto los autores pueden ser funcionarios del servidor público. En el caso, el efectivo José Alejandro Paiva Yurite, en se le involucran los hechos incriminados en la condición de miembro de la Policía Nacional y el ejercicio de sus funciones. ¿Por qué? Porque radica en la omisión de los deberes funcionales, toda vez que posee deberes especiales para la función que corresponde al cargo como autoridad. Es decir, el efectivo debe operar en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la función policial en su defensa. El recurrente manifestó que la causal de indebida aplicación y errónea interpretación o falta de aplicación de la ley penal, específicamente del artículo 4.5, por cuanto considera de que es un cómplice secundario, no primario. A lo que la Corte indica que se trata de un argumento descontextualizado, toda vez que el recurrente se le consideró bajo el título de implicación de cómplice primario. Se trata de un delito de infracción del deber, por cuanto contribuyó en la infracción que se consolide desde esta perspectiva. Existen deberes positivos que obligan a actuar de parte de la gente al servicio del Estado. La infracción en dicho deber puede desplegarse una conducta por parte de la gente, conducta omisiva, es decir, el no hacer o no cumplir el deber al que está obligado. Igualmente pueden existir conductas deberes negativos que prohíben a la gente o impiden a la gente de actuar o hacer un determinado acto que no es voluntario. Entonces, en el caso concreto se acredita que el recurrente José Alejandro Paiva Yurite, miembro de la Policía Nacional del Perú, intervino en los actos de detención indebida del médico John Freddy Santisteban Enrique y los técnicos de enfermería a trasladarlos a la comisaría para las indagaciones legales, cuando en realidad ocurrió que se les pidió la suma de 2.500 soles para liberarlos. En ese sentido, el pleno casatorio de la Corte ha demostrado que no existió un debido procedimiento policial sobre indagación de un supuesto ilícito, sino que existió la comisión del delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial, en el cual el recurrente intervino dolosamente, incumpliendo su deber policial como autoridad. Como consecuencia, el recurso de casación al pleno casatorio interpuesto el recurrente ha sido declarado infundado, es decir, ratificando la sanción de los 6 años de pena privativa de libertad y el pago de los 20.000 soles de indemnización juntamente con sus compañeros que actuaron en el ilícito. Eso es todo, compañeros. Compañero Roger. Ya, continuando, me toca responder las preguntas establecidas en el Blackboard. Al respecto dice la pregunta 1, ¿cuáles son los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, materia del proceso penal asignado, en este caso el cohecho pasivo propio? Los elementos son, el elemento objetivo o los elementos objetivos de tipo penal son 4. El sujeto activo calificado, que es en este caso el funcionario o servidor público. En el presente caso, los efectivos policiales. En el caso en concreto, el efectivo policial, ¿no? Es un delito especial propio, ya que solo puede ser cometido por quien ostente el cargo. B,
conducta típica también, recibir o aceptar de manera activa o pasiva. En este caso, la suma de dinero, ¿no? De 2.500 soles. Finalidad o relación funcional. Que la ventaja sea a cambio de realizar u omitir acto propio del cargo. En este caso, liberar a los detenidos, ¿no? Y no comunicar de los hechos al Ministerio Público. Como cuarto punto, el elemento es provechoso, o es de provecho, perdón, el elemento de provecho. En el presente caso fue para sí mismo, ¿no? Para los demás efectivos. Elementos subjetivos del tipo penal son 3. A sería el dolo directo. El autor debe actuar con conocimiento y voluntad. En este caso sabe que está recibiendo o aceptando una ventaja, en este caso el dinero, y sabe que lo hace a cambio de un acto funcional. B, finalidad específica, dolo de favorecimiento. La ventaja no es por cortesía o agradecimiento, sino a cambio de influir en su conducta como funcionario público. Y C, conciencia de ilicitud. El funcionario conoce por su conducta, el funcionario conoce que su conducta es contraria al deber público. Pregunta 2 sería, ¿por qué es importante el bien jurídico protegido en el presente caso? Y conforme a lo tratado en clase, ¿cuál considera que es su trascendencia? En este caso tenemos que el bien jurídico protegido es el interés o valor social que la forma penal busca proteger en los delitos de infracción del deber cometido por funcionarios públicos. El bien jurídico no es solo la honestidad personal o el patrimonio de un individuo, sino la probidad, la legalidad y el correcto funcionamiento de la administración pública. En el caso de cohecho pasivo propio, tenemos de que lo que se protege es la imparcialidad y honestidad del funcionario en el ejercicio de sus funciones. También se protege la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. Como segunda parte de la pregunta que dice que conforme a lo tratado en clase, ¿cuál se considera que es su trascendencia? Tenemos que la trascendencia del bien jurídico pues se refiere a la importancia o relevancia que tiene dicho bien dentro del ordenamiento jurídico y la sociedad, lo cual justifica su protección mediante normas legales, especialmente en el derecho penal. También tenemos fundamentos de la intervención en el derecho penal, es que la función principal del derecho penal es proteger los bienes jurídicos más importantes. Solo cuando un bien es suficientemente trascendente, como la vida, la libertad o el orden público, se justifica su protección con penas debido al principio de última ratio, o como último recurso. La pregunta 3 nos indica cuál es la participación del intraneus y el extraneus, si hubiera, en el caso analizado. En el presente caso, la participación del intraneus vendría a ser pues, ¿no? el agente y los demás colegas, los agentes policiales, está basada en el pedido de dinero, ¿no? De 2.500 soles, para dejar de cumplir sus funciones encomendadas por razón de su cargo. Y no existe directamente un extraneus, puesto que no hay quien haya ofrecido darle alguna ventaja, un beneficio, ¿no? Y de ser el caso de existir, serían en este caso los detenidos, el médico y los técnicos de la medicina que fueron detenidos, ¿no? A quienes se les negó la libertad. La pregunta 4 dice, ¿cuál es el contenido dogmático del delito analizado? Y también incorporar información de al menos 2 autores, ¿no? Dice la pregunta. En ese sentido, tenemos que el contenido dogmático del delito de cohecho pasivo propio del ejercicio de la función policial, tal como se analiza en la presente casación 2210 del 2022 Lambayeque, la estructura a partir de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, con especial énfasis en la naturaleza del bien jurídico protegido y la responsabilidad de los sujetos activos. Los autores, en este caso tenemos 2, Luis Rodríguez Ramos de España,
quien analiza los delitos de corrupción como formas de quiebre del principio de legalidad en la función pública, afirmando textualmente que el cohecho pasivo propio se configura cuando el funcionario acepta una retribución no debida, con conciencia de que lo hace a cambio de una acción de su competencia, violando el principio de imparcialidad que debe regir toda actividad administrativa, de acuerdo al derecho penal, parte especial 2020, ¿no? Eso es de su autoría. El otro autor es Raúl Pariona Arana, de Perú, quien destaca, en el caso de los policías, el cohecho pasivo propio afecta gravemente la legitimidad de la actuación del Estado, dado que ellos tienen contacto directo con la ciudadanía y están encargados de la prevención del delito. La recepción de sobornos distorsiona completamente el rol preventivo y represivo del sistema penal. Esto lo dice en su revista Ius et Praxis del 2019, Corrupción Policial y Derecho Penal. Continúa mi compañera. Bien, en este siguiente punto vamos a hablar acerca de los componentes éticos dogmáticos del caso. Desde el análisis ético, el caso evidencia pues una grave traición a la confianza social depositada en la Policía Nacional del Perú, ya que al confirmarse que miembros en ejercicio de sus funciones utilizaron su posición para extorsionar a los ciudadanos. La conducta de los agentes, si bien es cierto, ha sido la omisión funcional, ¿no? Sobre todo de José Alejandro Paiva Jurupe, donde vulnera principios esenciales como la probidad, la legalidad, la gratuidad del servicio público y la protección de los derechos fundamentales. El acto de condicionar la libertad de ciudadanos a cambio de dinero constituye una deslealtad institucional al desvirtuar la razón de ser del cuerpo policial desde un enfoque ético. Esta conducta no solo es reprochable penalmente, sino moralmente corrosiva para la legitimidad del Estado de Derecho. Bien, como segundo punto, desde el análisis dogmático, el caso se ubica dentro del ámbito de los delitos de infracción del deber y de mera actividad. Conforme al artículo 395 del Código Penal, se configuran las siguientes características. Como sujeto activo, el autor solo puede ser miembro de la PNP, este caso, aquí tenemos el intraneus, quien es el policía Paiva Jurupe. Como conducta típica omisiva tenemos que, aunque si bien es cierto, no solicitó directamente el dinero, su omisión funcional de no impedir la detención ilegal ni el cobro indebido constituye una forma de participación dolosa, según la teoría de la infracción del deber de Roxin. La contribución funcional a un acto ilícito basta para configurar la complicidad penal. Como tipo penal de mera actividad, no se exige que el daño se concrete, ¿no? Basta con que la gente infrinja el deber inherente a su función pública. Como imputación subjetiva, se acredita la conciencia de la ilegalidad del acto y la voluntad de facilitar su comisión. Como último punto, tenemos la crítica ético-dogmático final. En este caso es paradigmático por tres razones. El primero, refuerza la necesidad del control ético en funciones públicas, especialmente en instituciones
armadas o policiales, donde el poder coactivo del Estado puede usarse de forma arbitraria. Como segundo punto, dogmáticamente reafirma la aplicabilidad del modelo de infracción de deber en la complicidad funcional, donde la omisión también puede ser fuente de responsabilidad penal. Como tercer punto, evidencia cómo el derecho penal debe intervenir frente a actos que no solo violan normas jurídicas, sino que también principios de justicia y equidad, que son fundamentales para preservar la integridad de la función pública. Bien, como conclusión, se denota que el recurso de casación fue declarado infundado y que Paiva, el policía, fue condenado a 6 años, además inhabilitación y una reparación civil solidaria por 20.000 soles. Hemos concluido. Gracias.